Quiero invitarlos a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses, en el primer capítulo. Hoy continuamos con la serie de este precioso libro, de esta carta de Pablo. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 26. Filipenses 1, del 19 al 26. Dice así la palabra: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, Padre, para honrar tu nombre, para buscar, Señor, tu bendición a través de esta palabra, Señor, que hemos leído, a través del sermón, Señor. Te rogamos que tú nos hables, que tu Espíritu obre en nuestros corazones para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Oh Dios, pero no solamente para entenderlo intelectualmente, Señor, sino para atesorarlo en nuestro corazón y para reflexionar sobre estas verdades, Señor, y para venir a tus pies una vez más, Señor, buscando de ti, Señor, la ayuda que necesitamos para vivir para tu gloria. Oh Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Evita, Señor, te lo suplicamos, toda distracción, todos pensamientos que se alejen de el prestar atención a lo que tú quieres hablarnos hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, en el anterior sermón, si recordáis, estuvimos hablando sobre cómo un creyente puede interpretar las diferentes circunstancias por las que se va encontrando en el día a día, sobre todo circunstancias adversas. Vimos también que Pablo no estaba pasando por unas circunstancias buenas. Estaba prisionero, estaba en la cárcel, no podía hacer aquello que le gustaba hacer, que era ir por las ciudades anunciando el Evangelio, predicando la palabra, enseñando, discipulando, y por lo tanto para él era muy restrictiva la situación en la que se encontraba. Sin embargo, Pablo pudo entender aquellas circunstancias a la luz del Evangelio y pudo entender que aquellas circunstancias Dios las había propiciado para que él pudiese aprender más del Señor y sobre todo para llevar la palabra a un sitio donde no había otra manera de llegar sino a través de ella, de estar preso allí en medio de el centro del Imperio Romano de aquel entonces. Pablo pudo gozarse de poder anunciar a Cristo a pesar de las circunstancias. Y esto realmente es una actitud admirable que realmente nos hace sonrojar, ¿verdad?, de cómo Pablo enfrentó esta situación. Porque, hermanos, si somos sinceros, nosotros podemos decir que las circunstancias adversas no nos producen gozo. Más bien nos producen una carga fuerte emocional que nos lleva a la tristeza, que nos lleva a la congoja, que nos lleva a perder el gozo, a la preocupación, al desaliento. Y la mayoría de los cristianos vivimos las adversidades en un extremo opuesto a como lo vivió Pablo. Es verdad. No estamos mintiendo, ¿verdad? Y esto nos lleva entonces, hermanos, a preguntarnos, ¿cómo hago para que en vez de estar quejoso, en vez de estar ansioso, en vez de lamentarme por las situaciones por las que paso, pueda realmente orientar mi vida hasta el punto de tener gozo a pesar de las circunstancias adversas? ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cuáles son las características reales que el Señor espera producir en el corazón de un creyente? ¿Cuál es el secreto? Y ese es justamente el título del sermón esta mañana. El secreto de una vida gozosa.
Vamos a intentar explicarlo a partir de 3 puntos que vamos a llevar a cabo en este sermón. El primero de ellos es conocer quién es Dios. Eso es parte del secreto, saber quién es el Dios en el cual hemos creído. En segundo lugar, saber y comprender realmente quiénes somos nosotros. Y en tercer lugar, entender qué es la vida a la luz de la palabra del Señor. Vamos entonces con ese primer punto, conocer quién es el Dios en el que nosotros hemos creído. Hermanos, la dimensión que tienen las adversidades en nuestra vida, los problemas, las dificultades que vamos padeciendo en el día a día en nuestra vida, son inversamente proporcionales a la dimensión que tenga el Señor en nuestro corazón. Son inversamente proporcionales. Si el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios con minúscula, un Dios distante, un Dios pequeño, un Dios lejano, un Dios impersonal con el que escasamente nos comunicamos, con el que escasamente tenemos alguna relación, entonces nuestras dificultades, nuestras circunstancias van a adquirir un enorme tamaño que no vamos a poder superar bíblicamente hablando. Veremos las dificultades de manera gigantesca. Pero si el Dios en el que nosotros confiamos es el Dios de la Biblia, el Dios de la historia, el Dios creador de los cielos y de la tierra, si es ese Dios que creó al hombre y a la mujer allí en el Edén y todo lo que vemos y aún lo que no vemos, ese es el Dios en el que nosotros creemos, el Dios de Abraham, que le prometió una descendencia tan numerosa como la arena del mar y que efectivamente la cumplió esa promesa, y la cumple en nosotros hoy día. Si es el mismo Dios de José, que a pesar de sus circunstancias, Dios lo llevó a un lugar para salvar a su familia. Si creemos en el Dios de Moisés, a quien ayudó para que el pueblo pudiese salir de la esclavitud y lo hizo pasar a través del Mar Rojo y lo condujo a través del desierto. Ese Dios que impidió que sus vestiduras se desgastaran y que su calzado terminara sin poder caminar. Si creemos en el Dios que ha sostenido a la iglesia durante 20 siglos, año tras año, generación tras generación, sosteniéndola con su diestra de poder, si ese es el Dios en el que nosotros creemos, hermanos, los problemas tendrán la dimensión que deben tener. No van a desaparecer. Decir que los problemas desaparecen es mentir. Ahí van a estar, pero van a tener la dimensión correcta, la dimensión que deben tener. Y al final de cuentas vas a ver los problemas, las circunstancias, aún las circunstancias adversas, como oportunidades para tú crecer en santidad, para amar más al Señor, para corregir cosas en tu vida, para poner las cosas en orden en tu corazón. Esas son las razones de las circunstancias que el Señor permite que vivamos en algunas ocasiones en nuestra vida. Y esto Pablo lo entendió con claridad y lo vemos allí como nos enseña a través de este pasaje que hemos estado estudiando durante estos domingos acerca de cómo Pablo enfrentó esa situación en la que se encontraba allí prisionero. Preguntaba en el sermón anterior, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si estuviésemos presos? Desalentados, ¿verdad? Anhelando salir de allí pronto, cabizbajos. Pero Pablo era un hombre gozoso. Aún en sus circunstancias tenía el gozo de poder anunciar el Evangelio. Y aprovechaba todos los momentos para hablar de Cristo, ¿verdad? Pablo nos enseña mucho de ello. Así que, hermanos, Pablo pudo enfrentar esas circunstancias porque conocía al Dios de la Biblia, conocía al Dios de la historia. Y eso nos invita a nosotros, queridos hermanos, a procurar con diligencia una comprensión clara, una comprensión completa de quién es Dios, de cuáles son sus atributos, de cuál es la grandeza del Señor, qué significa la santidad, que Él sea 3 veces santo, qué significa que Él sea soberano sobre todos los asuntos del mundo, qué significa que todos los temas que se manejan en el mundo estén en el control de su providencia y sobre todo para guardar, para cuidar a su iglesia y para conducirla como nos está conduciendo hasta el reino celestial. Eso es, hermanos, que podamos decir, Dios me ama y no puede actuar de una manera incoherente con ese amor. No lo puede hacer, porque Él es poderoso para producir el bien en aquellos a quienes Él ama.
Así que hermanos, cuando nosotros estemos pasando por dificultades, no hagamos como Asaf. Si recordáis allí, si queréis abrir la Biblia otra vez allí en el Salmo 73, sin perder Filipenses, allí en estos primeros versículos, cuando el salmista está como quejándose, ¿no? Está diciendo, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Piensas tú a veces como Asaf? Sí, soy cristiano, yo sé que soy imperfecto, que no he llegado a la madurez, pero procuro vivir rectamente delante del Señor, pero mira todo lo que me pasa. Y se queja, ¿no? Y nos quejamos nosotros. Hermanos, deberíamos desechar esos pensamientos. Deberíamos más bien entrar, como hizo el salmista, en el santuario de Dios. Y poder decir, como lo dice allí en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Sí es verdad que las circunstancias pueden llevarnos a eso, a desfallecer, que nuestra carne es débil, somos todavía muy frágiles y podemos decirlo, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Sí, paso dificultades, lloro, sufro, me lamento, pero al final Dios es mi porción. Él es mi roca en donde puedo estar firme, confiando en Él. Y así poder también afirmar como lo afirma el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ninguna cosa me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús mi Señor. ¿Cómo podrían estos hombres decir estas palabras si no conocieran al Dios de la Biblia? Solamente conociendo al Dios omnipotente, en quien tenemos toda nuestra confianza, en quien depositamos todos nuestros anhelos, esa confianza en Él es que nos permite decir, tú eres mi roca y en ti confío, a pesar de la tormenta que está cayendo sobre mi cabeza, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la enfermedad que estoy sufriendo, a pesar de la rebeldía de mis hijos, a pesar de que mi marido no quiere venir a tus pies, a pesar de todo ello, te amo a ti y tú eres mi roca. Y en ti estoy firme. Así que en primer lugar, queridos hermanos, asegúrate de conocer quién es Dios y qué ha hecho por ti. Recuerda cómo el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de los salmistas, a través de los profetas, que cuentan la historia de Israel. ¿Por qué? Porque a través de reconocer la historia de su redención, a través de conocer la obra poderosa de Dios, que los sacó de la esclavitud y los llevó a una tierra que produce leche y miel. Esa historia les reconforta y les anima para continuar adelante. Y eso nos permite, hermanos, que a pesar de las adversidades, nuestra confianza se base no en nuestro amor hacia Dios, sino en el amor de Dios hacia nosotros. Que esa sea realmente nuestra confianza y que Cristo sea para nosotros nuestra roca firme sobre la cual estamos edificando nuestra vida, construyendo nuestros pasos. Así que esa es la primera parte del secreto de cómo vivir una vida gozosa, conocer a Dios, conocer quién es Él. Y no hay otra manera, queridos hermanos, de conocer a Dios que viniendo a su palabra. No hay secretos allí. Es abrir su palabra, entenderla, pedirle al Espíritu que nos ilumine para comprender esas verdades gloriosas de su palabra y entonces amar a Dios cuando lo conocemos, al Dios en el que creemos. La segunda parte del secreto, esto es como las capas, ¿no? Ustedes saben que cuando se dibuja ahora, por ordenador se dibuja por capas, ¿verdad? O sea, se dibuja una primera parte y luego la otra, como una transparencia, como un acetato, pero al final se superponen los acetatos y queda el dibujo completo, ¿verdad? Así que vamos con el segundo. Comprender correctamente quién eres tú. Ten una comprensión correcta de ti mismo, querido hermano, querido amigo. ¿De quién eres tú? Sabes que eres una criatura de Dios, es verdad. Eres un hombre y una mujer, o una mujer maravillosamente creado. Dios te creó como un ser único, sí lo sabes, ¿no?
Si tú miras a tu alrededor, ¿ves alguna persona igual a ti? ¿Verdad que no? Hay un mito por allí que dicen que tenemos un doble en cualquier rincón del mundo que es idéntico a nosotros, pero eso es un mito, hermano, es una leyenda callejera. Eso no existe. Cada uno de nosotros es único. No solamente por nuestras huellas, el iris de nuestros ojos, la curva de nuestras orejas, la proporción de nuestras manos, la forma en que caminamos, el tono de nuestra voz, todo nos distingue los unos de los otros. Dios es un artesano. Cada pieza es única. No ha fabricado robots. Ese es el Dios poderoso en el cual creemos. Así que sí, hermanos, como seres humanos tienes unas virtudes realmente admirables, superiores a cualquiera de las criaturas que el Señor creó. Pero hermanos, al final de cuentas, eres solamente una criatura de Dios. Una criatura cuya vida es transitoria en este mundo. Nosotros nos hacemos mayores, envejecemos, enfermamos y morimos. Ese es el destino nuestro, porque somos unas criaturas solamente. Así que también tenemos que batallar ardientemente, queridos hermanos, contra nuestra prepotencia, contra nuestro orgullo, contra nuestra arrogancia, que nos hace sentir como los seres superiores y que todo el mundo tiene que girar alrededor nuestro, que todos tienen que prestarnos atención, que todos tienen que venir a consolarnos, que todos tienen que venir a ayudarnos. No, queridos hermanos, dejemos la arrogancia a un lado. Deja de pensar que tú puedes andar por libre en la vida, que puedes hacer lo que se te venga en gana, pensando que el Señor no tiene potestad sobre tu vida. Y repitiendo las palabras del propio salmista, y en el versículo 11, por ejemplo, cuando dice, hablando de los impíos, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O como decía Sofonías, ¿no? Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso piensa el mundo que no conoce al Señor. Pero no es así, hermanos. No te equivoques, querido amigo. Es verdad que tienes una dignidad como ser humano creado a la imagen de Dios, pero sigues siendo solamente una criatura incapaz de entender todos los designios de Dios. Sometido a su voluntad, te guste o no te guste. Estás sometido a la voluntad de Dios. Así que es necesario saber quiénes somos realmente, personas absolutamente dependientes de Dios. Y la confianza de Pablo no estaba puesta en sí mismo, que tendría, humanamente hablando, muchas razones para confiar en él. Él mismo lo dice en la palabra, ¿verdad? Podría tener de qué confiar en la carne, pero toda mi confianza la tengo por basura. Todo aquello que era valioso para mí lo he desechado completamente. ¿Para qué? Para asir a Cristo, porque en Él quiero tener toda mi plenitud, dice Pablo. Y eso lo refuerza allí en el pasaje en Filipenses, cuando él dice que toda su confianza está puesta en la obra del Espíritu de Cristo actuando en su corazón, y por esa confianza él siente gozo a pesar de las circunstancias. El cristiano que comprende su propia realidad sabe que sigue siendo muy, muy imperfecto. Tú y yo seguimos siendo muy imperfectos. Y que si Dios usa las circunstancias, aun cuando sean circunstancias duras, aun cuando sean incomprensibles para nosotros, las usa para perfeccionarnos. Está completamente seguro de que esas circunstancias son un paso necesario para lograr la santificación, que no se puede alcanzar de otra manera que a través de esas circunstancias que el Señor ha permitido en tu vida o en mi vida. En otras palabras, queridos hermanos, las adversidades nos vienen para que nosotros tengamos una idea correcta de la vida, para que pongamos los pies en el suelo y no estemos levitando, para que sepamos que estamos muy necesitados de Dios. Porque es que nuestro corazón deja de pensar cuando las cosas van bien. Dejamos de buscar a Dios cuando las cosas van bien. Somos así, como el pueblo de Israel. Si recordáis, ¿no? Si leemos la historia del pueblo de Israel, hacía exactamente eso. Cuando las cosas iban bien, se olvidaban de Dios. Pero cuando venían los males, cuando venían las circunstancias adversas, entonces corrían a Dios a buscar su ayuda. Y eso nos retrata a nosotros.
Cuando las cosas van bien, nos olvidamos rápidamente del Señor y en medio de esa insensibilidad espiritual, rápidamente tendremos esa tendencia a olvidarnos del Señor y más bien abrazar las cosas del mundo. Hay un pasaje del predicador en Eclesiastés que dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Esto nos choca, ¿verdad? Cuando leemos esta frase. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Sí, cuando estamos de fiesta, cuando estamos pasándolo bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos confrontamos con nuestra realidad, de que somos pasajeros en este mundo, que un día nosotros estaremos en aquel lugar, entonces miramos al Señor, buscamos al Señor y sabemos que necesitamos de Él constantemente, hermanos. Así es, las pruebas duras de la vida nos llevan a reflexionar sobre nuestros caminos. Y cualquier cosa, hermanos, que nos lleve a pensar seriamente en la vida es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Y esto entonces nos lleva al tercer punto. El tercer aspecto necesario para poder vivir una vida con gozo es entender qué es la vida. Pablo dice allí en el versículo 21, y quisiera centrarme en ello, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien dijo que estamos ante una de las afirmaciones más grandiosas que se han hecho jamás. Para mí el vivir es Cristo. Hay una canción que solemos cantar aquí en la iglesia y de hecho vamos a cantarla después del sermón. Esta canción comienza con un coro, con un estribillo que dice: mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Y luego siguen 3 estrofas que si les prestamos bien atención a estas estrofas, está haciendo una narrativa de cómo el Evangelio cobra vida en el corazón del creyente. Allí lo describe de una manera clara. Dice la canción que andábamos en oscuridad, en una densa oscuridad, perdidos en el error, alejados de Dios, rebeldes a la voz del Señor, pero aún así Él quiso amarnos a nosotros. De eso trata la primera estrofa, luego viene la segunda, y entonces dice que andábamos errantes, rumbo a la perdición, indiferentes al Señor, pero el Señor nos guió a su cruz. Él nos llevó a la cruz. Y al venir a la cruz contemplamos la misericordia y la bondad de Dios. Sí, Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Sufrió por nosotros, dice la canción, y murió en nuestro lugar. Y luego viene la tercera estrofa que la voy a leer literalmente. Dice: ahora, Señor, prestemos atención. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción la gloria de tu cruz. ¿Son esas palabras verdad en tu vida? ¿Qué significa vivir para ti? Es una tragedia, queridos hermanos, que en medio de las preocupaciones del día a día, de las actividades sin fin en las que nos vemos involucrados, en nuestros afanes, no nos preguntemos qué es la vida para nosotros. Muchos van por la vida, un día sí y el otro también, sin pensar nada en lo que es realmente trascendente. Existen, pero no viven. Pensemos un momento cómo comienza Pablo la frase. Para mí, dice Pablo, para mí. Pablo hace un énfasis en una verdad particular para él. Es una verdad que debería serla para todos nosotros, para todos los creyentes, pero Pablo sabe que no es así, por eso enseña en esta carta que para él vivir es Cristo. Por eso habla en términos personales. Es, por así decirlo, una confesión de fe personal de Pablo. Es la misma confesión del salmista Asaf, allí en el versículo 25, si lo leemos.
dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es una confesión de fe. Es la misma que Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Así que cuando Pablo dice esa palabra, esas dos palabras, para mí, de alguna manera nos está retando, de alguna manera nos está confrontando a nosotros mismos. Quizás la misma confrontación que hizo allí Josué, recordaréis esta confrontación cuando habla al pueblo y les dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, Josué le está diciendo, ustedes verán en quién van a creer. Ustedes ya saben la verdad, han conocido quién es el Dios de verdad, saben toda la historia desde que estábamos allí, al otro lado. Pero ustedes verán a quién sigue. Pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Y Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Lo es para ti, querido hermano? Cuando Pablo dice eso, para mí, el vivir es Cristo, nos está enseñando cómo está experimentando Pablo el Evangelio de una manera personal. No está hablando de teología en términos teóricos. Está hablando cómo la teología del Dios omnipotente cobra cuerpo en él, cobra vida en él. ¿Qué papel juega para él el Cristo resucitado en el que él cree? Es una manera sencilla y sincera de expresar lo que miles de libros han intentado hacer, pero no lo pueden hacer porque tiene que ser una inspiración del Espíritu. Toda la vida de Pablo es Cristo, es lo que está diciendo. Toda mi vida es el Señor, no hay otra cosa. Amo al Señor, vivo para Él, lo quiero. Quiero pasar la eternidad con Él, porque eso es mejor, dice Pablo un poco más adelante. Si pudiese escoger, yo escogería irme con el Señor, porque esto es muchísimo mejor. Así que eso es lo que quiere expresar Pablo. Su vida está centrada en Cristo. Su vida gira en torno a su voluntad, en torno a la gloria del Señor. Desde que conoció a Cristo allí en el camino de Damasco, la vida de Pablo ha sido Cristo y solamente Cristo. Y lo ha sido a pesar de las circunstancias, de las muchas circunstancias que Pablo vivió, que fueron tremendas circunstancias. Lo leemos también en alguna carta de Pablo, ¿no? Azotado, náufrago, apedreado, desechado, pero siempre ha sido de Cristo, agarrado de la mano del Señor, porque para Él la vida era Cristo. Ya lo decía en el versículo 20 aquí de Filipenses, su anhelo y su esperanza, ¿cuáles eran? ¿Cuál era el anhelo y la esperanza de Pablo? Era que Cristo fuese magnificado. Ese era su deseo en la vida, que Cristo creciese, que Cristo fuese puesto en alto. Y cualquiera que fuese el resultado de las circunstancias por las cuales estaba pasando Pablo, ya fuese que muriese o que viviese, porque la condición era esa, de vida o muerte, no importaba. Lo que importaba era que Cristo fuese engrandecido. Qué lección la de Pablo, ¿verdad, hermanos? Qué lección. Porque para muchos, queridos hermanos, sus vidas es dar rienda suelta a los apetitos de la carne sin ninguna restricción. Lo vemos en la noticia cada día, ¿verdad? ¿Qué hacen los jóvenes ahora? No importa lo que pase, quiero darle rienda suelta a mi carne. Eso es lo que hace el mundo. Voy a ir allí, no importa qué va a pasar luego. Para otros, su deseo, su esperanza es tener una vida cómoda, una vida tranquila, una vida que no tenga ningún tipo de preocupación, de afán, de restricciones. Otros quieren vivir una vida larga y sin dolor, sin enfermedades, y hacen lo que haga falta para tener ese tipo de vida. Algunos se preocupan por ser reconocidos, por ser famosos, por ser de influencia a otros, que les recuerden por sus hazañas, que pongan
su nombre a una calle, ¿verdad? Esa es un poco la pretensión que tienen algunos. Muchos jóvenes quieren ser influencers, una nueva profesión, ¿no? Modelos de consumo de X o Y producto, aun cuando sea efímeramente. Y así van por la vida. Ese es su afán, esa es su preocupación. Esa es su vida. Quieren ser eso. Pero cuando leemos a Pablo entendemos que su anhelo, su esperanza, no es nada de aquello, sino lo importante para él era que Cristo fuese exaltado, que Él fuese engrandecido. Él nunca buscó su propia gloria, nunca buscó como fin de su vida su bienestar, el estar tranquilo, el pasarlo bien, el tener una buena jubilación. Ese no era su preocupación. Él buscó la gloria de su Salvador. Su enfoque, su meta, su mayor deseo era ese. Cristo era el eje de su corazón y la gloria del Salvador era la meta de su vida. ¿Por qué? Porque Cristo era su vida. Otra vez pregunto, ¿lo es para ti, querido hermano? ¿Cristo es la vida para ti? Voy a decir algo con cuidado porque no quisiera ofender. Pero no es verdad, hermano, que para muchos de nosotros lo esencial, lo primordial en la vida, el anhelo y la esperanza que tiene en la vida, no es otra cosa que tener una buena familia. Y no es que sea malo tener una buena familia. Para algunos es tener un hogar ejemplar, para otros es tener un trabajo en el cual pueda progresar y pueda ganar más dinero, tener un buen empleo. Para otros es el sentir una compañía y tener el amor de alguien. Para algunos es llevar a cabo ministerios grandiosos en la iglesia. Y yo digo que todas estas cosas son valiosas, hermanos, y no quiero que me malentiendan. Son valiosas, es verdad, no digo lo contrario. Pero si esos intereses están gobernando tu vida y ocupan todo tu corazón, ocupan todas tus fuerzas, tu mente está centrada solamente en esto, ¿qué va a pasar si un día los perdemos? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿No nos sentiremos amargados si perdemos eso en lo cual hemos centrado todo nuestro interés? ¿No haremos como la esposa de Job? Maldice a Dios y muérete, le dice la esposa de Job, cuando Job lo perdió todo. Perdió absolutamente todo, incluso su salud. Sus amigos lo abandonaron. Sus hijos murieron. Sus riquezas se esfumaron. En un momento, toda su vida se vino a pique. Esa es la historia de Job. Pero tenemos muchas otras historias en la Biblia. La historia de José, recordáis, el favorito de su padre. El de la túnica de colores, ¿no? El favorito. ¿Qué le pasó a José? De un día para otro lo perdió todo. Y de ser el hijo favorito de su padre se convirtió en un esclavo. Eso le pasó a José. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Pusieron su mirada en el cielo. Pusieron su mirada en el cielo. Y Dios los sostuvo en el sufrimiento, en la cárcel, en el dolor de su cuerpo. El Señor los sostuvo. Y vemos el final, ¿verdad? Cómo el Señor utilizó las circunstancias de estos hombres y de tantos otros, solamente he mencionado 2 ejemplos, cómo utilizó la vida de estos hombres para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. Pero ¿qué pasaría con nosotros si perdiésemos lo que tanto amamos? Repito una vez más la pregunta, hermanos, y perdónenme si soy insistente. ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es aquello que le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que deseas más y más en tu corazón? Y quisiera ayudarte a responder estas preguntas. Y vamos a discernir los intereses de nuestra vida a partir de 3 aspectos que pueden llevarnos a entender qué es para nosotros la vida. En primer lugar, la vida consiste en lo que hacemos. Sí, lo que tú haces, en qué te empeñas, en qué tienes el gozo
en tu vida. Puede que te queden 10, 20, 40 años de vida. Ninguno lo sabemos. Pero ¿qué quieres hacer en esos años? ¿Qué quieres hacer en esos años? Si tuvieses plena libertad, ni ninguna restricción de ningún tipo, ¿qué es lo que harías en los próximos 5 años? ¿Qué harías en esos 5 años? Si alguien te dijera, te va a quedar un año de vida, ¿qué harías en ese año de vida? ¿Dónde estaría el foco de tu atención? ¿En dónde pondrías la energía que te queda? ¿En dónde pondrías los días que te quedan? ¿Qué es lo que harías? Bueno, cada uno puede responderse, ¿verdad? Estas preguntas. El segundo aspecto, la vida consiste en aquello que le da significado a nuestra existencia. Sí, ¿cómo pasas tu tiempo libre? ¿A qué te dedicas? ¿Lees algún libro? ¿Qué libro lees? ¿O estás todo el tiempo allí mirando internet? ¿Qué páginas visitas? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Con quién te gusta estar? ¿De qué temas te gusta hablar? ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? ¿Por qué cosas te sientes ofendido e indignado fácilmente? Las respuestas a esa pregunta están indicando qué es lo que tiene real importancia en tu vida. Es importante hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo importante para mí? ¿Qué es lo que me produce frustración en mi corazón? ¿Por qué asuntos que pasan o que me dicen o que escucho me indigno? ¿Porque hablan mal de Cristo? ¿Porque sacan leyes por allí completamente contrarias a la voluntad del Señor? ¿O porque el Barça perdió? ¿O porque mi amigo no me llamó hoy? ¿O porque en el muro de aquella persona que admiraba dijo una frase por allí contra mí? ¿Qué es lo que me indigna? ¿Por qué me siento fácilmente ofendido? Y en tercer lugar, la vida consiste en lo que amamos. ¿Qué es aquello o quién es aquella persona de la que no puedes prescindir porque te mueres si lo pierdes? ¿Quién es o qué es aquello? ¿No te ha pasado alguna vez, querido hermano, que te subes al metro o al autobús o al coche, vas por allí, buscas en tu bolso y te has dado cuenta que has dejado tu móvil? ¿Sientes cosquillitas en tu estómago? ¿Comienzas a sudar frío? ¿Sí? ¿Amas tu móvil? Ahora, ¿qué pasa si te das cuenta que saliste con tantas prisas de casa que ni siquiera le dijiste al Señor, guárdame en este día? ¿Te pasa lo mismo? ¿Sientes cosquillitas en tu estómago de no haber dedicado al Señor un momento? Hermanos, lo que amamos, eso es nuestra vida. Sí puede ser un objeto. ¿Cuántas horas pasas con tu móvil? Pues cuenta las horas y vas a decirme si amas tu móvil o no. Pasas allí, noticias tras noticias, leyendo, a los 5 minutos vuelves a abrirlo y vuelves a mirar las noticias a ver si hay alguna nueva. ¿No es lo que hace la gente? Eso es lo que hace la gente con el móvil. Ya no hablamos por teléfono, chafardeamos solamente. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Hermanos, lo que nosotros hacemos, lo que tiene significado para nosotros en nuestro corazón y lo que amamos, esas tres cosas en su conjunto constituyen tu vida y constituyen mi vida. Así que yo te invito a reflexionar sobre ello para entender cómo percibes tú la vida y si Cristo realmente está tomando el centro de tu corazón o no. Esa es la cosa, hermanos. ¿Cuántas veces no te has visto sorprendido batallando contra Dios?
Dios dice aquello en su palabra, pero tú te resistes a obedecerlo porque quizás estás pensando que en mis circunstancias en particular, quizás el Señor debía matizar un poquito más aquello que ha dicho. ¿Verdad que muchas veces batallamos contra el Señor por eso? ¿Sí? Te resistes a obedecerlo. Todavía sigues cultivando tu egoísmo y por ello evalúas tus circunstancias, tus expectativas con base en cómo afecta a tus intereses personales. Y ahí es donde tenemos el problema, hermanos, porque vivimos todavía muy centrados en nosotros mismos. Cuando valoras tu vida más que a Cristo, cada asunto de la causa de Cristo, del Evangelio, que afecte tus intereses personales, se convertirá en una queja o en una frustración para tu vida. Repito otra vez esto, hermanos. Cuando valoras tu vida más que a Cristo, cada asunto de la causa del Evangelio, de la causa de Cristo, que afecte tus intereses, se convertirá en una queja para ti, en una frustración para ti. ¿Recuerdas la frase del Señor Jesús hablando con Pedro? El Señor Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Por tercera vez. ¿Por qué sería tan insistente el Señor? 3 veces le pregunta a Pedro si lo ama. Apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro? Pedro, si tú me amas, cuida de mis intereses, no de los tuyos. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Amamos al Señor, pues cuida del interés del Señor, que no es otro que el Evangelio, que no es otro que la gloria de Cristo. Si tú amas al Señor, cuida de la gloria de tu Salvador. Ese es el mensaje del Señor a Pedro. Hermanos, olvidamos que si somos llamados por Cristo, hay una implicación ineludible. Si tú eres creyente, has sido salvo por el Señor te ha dicho que tú debes tomar tu cruz y seguirle. Y eso, querido hermano, no significa otra cosa que en beneficio de la gloria de nuestro Salvador, tendremos que asumir que nuestros intereses sean afectados por la cruz de Cristo. Que el Señor toque aquello que nos guste y que debamos poner nuestra vida en el orden que Dios quiera y no en el orden que nosotros queremos. Significa que debemos trabajar en esa línea, queridos hermanos, que debemos ordenar nuestras prioridades. El día que Pablo vio a Cristo, su vida cambió radicalmente. Lo que antes hacía Pablo, que era perseguir a la iglesia, dejó de hacerlo. Lo que antes le había dado significado a su vida, que no era otra cosa que su fariseísmo, su vida religiosa, su conocimiento, dejó de tener influencia para él y ahora su tiempo, su esfuerzo, su vida era por la causa de su Salvador, de Cristo. Lo que antes amaba dejó de tener sentido cuando contempló el rostro de Cristo y lo amó. Y a partir de entonces, pasara lo que pasara, Cristo sería la única razón de la vida de Pablo. Allí lo dice en Filipenses el capítulo 3, versículo 7, lo dice con claridad. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque entendió la gloria y la maravilla de la cruz de Cristo. Supo que Cristo entregó hasta la última gota de su sangre allí en la cruz para salvarlo a él, siendo él un pecador como lo era. Y entendió el maravilloso sentido del Evangelio de salvación. Y nunca más volvió a ser el mismo Pablo. Hasta el nombre cambió. El Señor se lo cambió. Pablo desde entonces nunca más batalló contra la voluntad de Dios. Sus batallas fueron contra su propia naturaleza, contra sus propios intereses. Esas eran las batallas de Pablo. Pero no batalló más contra la voluntad del Señor, porque para él
La vida es Cristo. Quisiera terminar, hermanos, con una frase de nuestro hermano Martin Lloyd-Jones, que dice lo siguiente: Él, y únicamente Él, vivamos en Él, meditemos en Él, pidamos al Espíritu Santo que nos lo revele, oremos por ello, invirtamos nuestro tiempo en ello, dejemos que ocupe nuestro corazón, hagamos todo lo posible para conocerle mejor, porque conocerle es amarle. Tengo una sola pasión, es Cristo y únicamente Cristo. Amén. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos venir ante ti, Señor, para rogarte, Señor, que tú nos ayudes en nuestras propias batallas, para que esas batallas estén centradas en aquellas cosas que te ofenden a ti, Señor, en aquello que es contrario a tu voluntad. Y lo sea, Señor, porque te amamos y porque estimamos, Señor, la salvación que tú nos has otorgado. Ayúdanos a vivir para ti y solo para ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestra pasión sea tu gloria. Oh Dios, para que dejemos de pensar en que somos nosotros el centro del universo, cuando realmente lo eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.